Perfecto. Entonces estamos grabando la sesión desde este instante. Voy a rápidamente compartir la presentación que les tenía previsto para el día de hoy. Lo que vamos a ver es, en esta presentación, una introducción a lo que es la espectroscopía, ¿no? Una introducción en general, lo que es la espectroscopía, cómo funciona, los tipos de espectroscopía que hay, y de ahí vamos a ir a la espectroscopía vibracional, que involucra las dos espectroscopías que estamos viendo acá, infrarrojo y Raman, que son complementarios, dicho sea de paso. Entonces, lo primero que tenemos que hablar cuando mencionamos la palabra espectroscopía es, sin ningún lugar a dudas, lo que es la radiación electromagnética. La radiación electromagnética no es otra cosa más que una forma de energía que es capaz de ser transmitida por el espacio. Eso a enormes velocidades, y precisamente esa es una referencia que nosotros tenemos, la velocidad de la luz, que se supone que es la única constante que hay en el universo. Se supone que la velocidad de la luz es lo único, en el vacío es lo único que es constante. Bueno, eso pueden hablarles mucho mejor los físicos. La radiación electromagnética se puede describir con, con propiedades de onda y también con propiedades de partícula. Entonces, cuando pensamos en la radiación electromagnética como onda, tenemos entonces propiedades como la longitud de onda, frecuencia, velocidad, amplitud, que le caracterizan. Y en tal caso tampoco se requiere un medio en el que exista una transmisión. Entonces, fácilmente la radiación electromagnética es capaz de transmitirse a través del vacío. De hecho, esa es la forma como se transmite la radiación desde nuestra estrella en el sistema solar, el Sol, hasta la Tierra, y lo que permite la vida. El modelo de onda no explica otros fenómenos asociados, ¿no? Entonces tenemos aquí la absorción y la emisión de energía radiante. En esos casos, eh, tenemos que imaginar que la radiación electromagnética son como paquetes discretos de energía, lo que conocemos como fotones o cuantos. Son paquetes con energía determinada. Estas dos visiones no son contradictorias entre sí, en todo caso son complementarias, no se excluyen, y eso es importante siempre entenderlo, son complementarias. Lo que no puede explicar el modelo de onda, lo explica el modelo de partícula y viceversa. Entonces, nosotros tenemos que imaginar, bueno, una de las formas de imaginar es como onda, la radiación electromagnética, y en ese sentido lo que tenemos es que hay un campo eléctrico y un campo magnético, que son perpendiculares y que, bueno, se dirigen en la dirección de la propagación como se muestra en la figura. Esta es la base para entender ese comportamiento eléctrico y magnético que tiene la radiación electromagnética. Por eso también su nombre. Bueno, desde el punto de vista de la química analítica y de análisis instrumental, se tienen distintas partes del espectro electromagnético que son susceptibles de aprovechamiento para fines analíticos, debo ser insistente. Entonces vamos desde aplicaciones que implican rayos gamma y rayos X, radiación ionizante, pasamos a aplicaciones con la radiación visible y ultravioleta, tenemos aplicaciones con el microondas, tenemos aplicaciones en este caso, la resonancia magnética nuclear, ¿no? Que vamos a verla. Tenemos aquí también la resonancia de spin electrónico, que es otro caso muy interesante, muy particular, que no lo vamos a ver. Entonces, dependiendo de la longitud de onda de la radiación, entonces podemos aprovechar para distintas espectroscopías. Se puede aprovechar para distintas espectroscopías. Entonces, lo que ustedes seguramente ya vieron, por lo menos el grupo de la doctora Vasco, es la espectroscopía visible y ultravioleta, espectrofotometría UV-Vis, ¿sí? Y lo que vamos a ver ahora es el infrarrojo y el Raman, que está acá en esta sección, y vamos a ver el día lunes resonancia magnética nuclear, que está acá.
Entonces, como verán, utilizamos porciones del espectro electromagnético. Hay un sinnúmero de espectroscopías, entonces claramente aprovechan distintas porciones del espectro electromagnético, con distintos fines también, y sus características también son muy particulares. En ese sentido, bueno, vamos a ver cómo es que lo aprovechamos. Lo que se hace es, lo que se piensa en la espectroscopía es de que se tiene que hacer interaccionar la materia con la radiación electromagnética. Producto de esa interacción es que tenemos algunos fenómenos que podemos cuantificar. Normalmente lo que hacemos, lo que se hace, es que la muestra es estimulada de alguna manera. El material, la materia, se estimula de alguna manera. Se le aplica energía. Puede ser calor, puede ser energía eléctrica, puede ser luz, pueden ser partículas o incluso una reacción química. Eso genera un estímulo en la muestra, en la materia. Antes de ese estímulo, el analito se va a encontrar en un estado de energía muy bajo, se conoce como el estado basal. Y después de eso, cuando ya tenemos el estímulo, vamos a tener que el material va a tener mayor energía y va a estar en un estado excitado, que no es estable, que cuando se retira el estímulo, de alguna manera se retorna el analito al estado basal. Se adquiere la energía, el analito va a obtener la energía, ya hemos dicho, de distintas maneras, se le estimula de distintas maneras, y lo que se puede obtener es, por un lado, como información que permita cierta interpretación, se puede obtener lo que se emite de radiación electromagnética o también lo que se absorbe. Son dos enfoques que se puede tener, la emisión o la absorción de radiación. Porque para llegar desde el estado basal al estado excitado se requiere una absorción de energía y para llegar desde el estado excitado nuevamente al estado basal se requiere una emisión de energía. Eso es lo que es susceptible de medición. Ya entonces ahí tenemos la espectroscopía de emisión. Precisamente esa es una de las formas. Se da como estímulo calor o energía eléctrica a el analito o el material que va a ser susceptible de medición. Y como consecuencia de eso, lo que tenemos es una emisión de radiación cuando desde el estado excitado vamos hacia el estado basal nuevamente. Tenemos algunas otras estrategias, ¿no? La espectroscopía de quimioluminiscencia. En la espectroscopía de quimioluminiscencia, el estímulo es una reacción química y que después tenemos una emisión de radiación cuando el material vuelve al estado basal. En ambos casos, insisto, déjenme ser insistente, en ambos casos lo que tenemos es que hay una emisión de radiación para volver al estado basal. Bueno, bien, entonces después tenemos, bueno, como consecuencia de esta emisión, lo que se obtienen son unas gráficas, unos gráficos normales, como ustedes conocen, X y Y, un eje de las ordenadas, un eje de las abscisas, en el que se relaciona la radiación emitida y la frecuencia o longitud de onda, uno de los dos. A veces se la presenta con las dos. ¿Ya? Eso es característico del material y eso nos permite la interpretación. Bueno, cuando la muestra es estimulada al aplicar una fuente de radiación electromagnética externa, pueden ocurrir otros procesos. Podemos tener el caso de la absorción. Ya podemos tener el caso de la radiación, de la absorción y podemos tener el caso de la dispersión y también la reflexión. La radiación se puede dispersar, se puede reflejar o se puede absorber. Ustedes ya han visto un ejemplo de espectroscopía de absorción.
El ejemplo de la espectroscopía de la absorción que ustedes han visto, que conocen por lo menos, es el de la espectrofotometría UV-Vis. Esa es una espectroscopía de absorción. La Todos hicieron espectros esa práctica ya, Paul, de lo que yo sé. Sí, yo también entiendo que sí lo hicieron, entonces creo que hicieron con colorantes, entonces es un ejemplo muy bueno. El otro caso que podemos tener de espectroscopía de absorción es la espectroscopía IR, que esa es la que vamos a ver hoy. Tenemos también espectroscopía, otro tipo de espectroscopías que aplican la dispersión, esa es la espectroscopía Raman. Y hay algunas estrategias espectroscópicas que implican la reflexión. Que de esas no vamos a ver, porque eso es algo un poco más complicado y más que va hacia el lado de la física, es más complejo. ¿Ya? Entonces lo vamos a dejar ahí. A ver, la espectroscopía de fotoluminiscencia. Ese es un ejemplo muy interesante también. Ahí tenemos la emisión de fotones que se mide después de la absorción. Ahí tenemos dos casos muy interesantes que son la espectroscopía de fluorescencia y la espectroscopía de fosforescencia, que no son lo mismo, son diferentes. Fluorescencia y fosforescencia son dos términos completamente diferentes en su significado, aunque los dos implican emisión de radiación. Fosforescencia creo que es el término que a ustedes les es más familiar. Y seguramente han encontrado, venden en la calle, venden en algunas tiendas de algunos productos que son para recreación, ¿no? Entonces, hay algunos autoadhesivos que son capaces de brillar en la oscuridad, ¿no? Tiene la habitación encendida la luz, la apagan y está eh, emitiendo radiación este autoadhesivo, ¿no? Se utiliza mucho para los niños, se compra para los niños. Ahí tenemos el fenómeno de la fosforescencia. ¿Ya? Y la fluorescencia también es emisión de radiación, pero no debe confundirse con la fosforescencia. La diferencia entre fluorescencia y fosforescencia está en el tiempo de emisión, el tiempo que tarda, que demora la emisión de la radiación. En la fluorescencia es casi instantáneo. Estamos hablando de menos de un segundo, estamos hablando de fracciones de segundo, tanto que nosotros no lo podemos percibir. Lo puede percibir un equipo instrumental, pero no lo puede percibir el ojo humano por lo rápido que es. En cambio, la fosforescencia es un tipo de emisión que nosotros sí lo podemos percibir porque demora algunos segundos. Sí, tranquilamente un autoadhesivo de estos fosforescentes, ustedes lo pueden ver en la oscuridad varios segundos, 30 segundos sin ningún problema. Ya entonces, esa es la diferencia entre fluorescencia y fosforescencia. Y tienen implicaciones biológicas también, tienen implicaciones biológicas y ahí yo suelo dar un ejemplo muy interesante, que es el de los escorpiones, ¿no? En el mundo animal tenemos que pensar que los animales tienen distintas formas de sobrevivir. Allá abajo, allá afuera es una jungla. Nosotros un poco estamos aislados, hemos encontrado mecanismos para sobrevivir como humanidad y tanto no nos afecta lo que sucede en el reino animal y el reino vegetal, que es realmente sobrevive el que puede. Y entonces hay estrategias evolutivas. Y una de las muy interesantes es la que tienen los escorpiones o alacranes. A ver, voy a buscar en, en el navegador y les comparto, porque es muy interesante esto. Ya, ya, ahora les comparto. Este es un ejemplo de fluorescencia, ¿ya? Todos han visto los escorpiones, algunos como yo le tienen miedo, ¿no? Y es justificable porque pueden matar tranquilamente a una persona adulta. Eh, Cuando son expuestos a la radiación ultravioleta, los escorpiones emiten radiación, tienen fluorescencia.
tienen fluorescencia y luce así como ven ustedes en la imagen. Yo he hecho una búsqueda muy simple, alacrán o escorpión, fluorescencia y listo, aparece todas estas imágenes. Esa es una estrategia muy interesante bueno, en los lugares donde aparecen mucho estos animalitos, se utiliza para encontrarlos, porque si puede matar a un ser humano adulto, imagínense lo que puede hacer con un niño, ¿no? Entonces es algo que resulta muy peligroso. Entonces, ¿cómo se los encuentra? Con luz ultravioleta, con radiación ultravioleta, y fluorescen. ¿Por qué no es fosforescencia esto? Porque si ustedes apagan la lámpara ultravioleta, no ven nada, ¿no? Como la emisión es, es casi instantánea, ¿no? En el orden de milisegundos, entonces el ojo humano no percibe más allá cuando hemos apagado la lámpara. Entonces, un ejemplo, y hay varios ejemplos de este tipo. Entonces, tiene un material el alacrán eh, sobre su cuerpo que es capaz de fluorecer, absorbe radiación ultravioleta y emite radiación visible. Emite radiación visible. Bueno, volvamos entonces a la espectroscopía. Este es como un ejemplo curioso. Tenemos esos dos tipos de espectroscopía y, bueno, algo de eso se verá después todavía. Seguimos. Ya. Ahí. Ahora vamos a entrar ya de lleno a lo que es la espectroscopía vibracional y ahí tenemos que hablar del origen del espectro molecular. Es una espectroscopía molecular porque lo que mide son las señales que recibimos son consecuencia de absorción de radiación debido a grupos funcionales característicos de la molécula. Eso es lo que nosotros somos capaces de percibir en el espectro. Bueno, la energía de la molécula puede ser separada en tres componentes aditivos, tres componentes que se suman, que es el movimiento de los electrones, la vibración de los átomos, la rotación de las moléculas. Todo eso lo podemos poner en una ecuación. Vemos primero, entonces, lo que se analiza es cómo está la energía en la molécula, porque a partir de eso es que podemos tener información espectroscópica de la molécula. Si la molécula se coloca en un campo electromagnético, va a ocurrir necesariamente una transferencia de energía hacia la molécula. ¿Cómo podemos saber cuánta energía se transmite a la molécula? Mediante esta ecuación tan sencilla que ustedes seguramente ya lo vieron en el curso preparatorio. Aquí lo que tenemos es la diferencia de energía entre dos estados cuantizados. Podemos hablar de un estado basal y un estado excitado. Y eso se relaciona, esta diferencia de energía se relaciona con la frecuencia de la radiación a través de la constante de Planck, que también ya la conocen. La frecuencia, que está simbolizado con la letra griega nu, a veces lo identificamos como una letra B pequeña, se relaciona con la velocidad de la luz, que sabemos que es una constante en el vacío, disminuye un poco sutilmente en un medio gaseoso, pero básicamente es este valor que tenemos acá. Se relaciona con la velocidad de la luz y la longitud de onda. ¿Ya? La longitud de onda que simbolizamos nuevamente con una letra griega. La frecuencia la medimos en hertz, milihertz, kilohertz, megahertz, ¿no? Según la escala. Y después tenemos que se puede transformar esto, la frecuencia, además a lo que se utiliza en espectroscopía vibracional, que es el número de onda. El número de onda no es más que la frecuencia sobre la velocidad de la luz. Y las unidades son centímetros a la menos 1. Centímetros a la menos 1. Es un error común, incluso en medios científicos, confundir el número de onda con la frecuencia. Muchas veces se le llama al número de onda frecuencia, lo cual no deja de ser un error, porque no es estricto, no es así. Frecuencia es una cosa, número de onda es otra cosa. Lo correcto, lo que va en el eje de las abscisas en nuestros espectros, es número de onda. Entonces, esto quería resaltar, que no es lo mismo. Esto de acá es
la frecuencia, este de acá, el número de onda. Entonces, la diferencia de energía, este delta E, se puede relacionar también con el número de onda con base a esta ecuación. Ahí tenemos la constante Planck, tenemos la velocidad de la luz y tenemos el número de onda. Bien, esa diferencia de energía es clave. Esa diferencia de energía es clave porque eso nos va a permitir utilizar diferentes porciones del espectro electromagnético para distintas espectroscopías. En ese sentido, las transiciones vibracionales, las transiciones vibracionales van a ser observadas en espectros infrarrojo y Raman, y estas transiciones aparecen en la región de 10 a la 2 a 10 a la 4 centímetros a la menos 1. Eso es aproximado, es referencial. También tenemos transiciones rotacionales, esto está en la región de microondas. Entonces tenemos ahí desde 1 hasta 10 a la menos 2 centímetros a la menos 1. Y las transiciones electrónicas, estas requieren mucho más energía. Están entre 10 a la 4 y 10 a la 6 centímetros a la menos 1. Estamos hablando de la región del UV bis, del ultravioleta y el visible. Esta es una división un poco arbitraria, más o menos referencial, no hay que considerarlo como estricta. Muchos autores difieren, a veces en los límites, pero nos da una idea de la escala de la energía. Otra ventaja interesante del número de onda, y por eso se lo utiliza mucho para espectroscopía vibracional, es que, a diferencia de la longitud de onda, el número de onda nos da una proporcionalidad directa con la cantidad de energía. Es decir, mayor cantidad de energía, el número de onda será mayor. Mayores números de onda, entonces nosotros interpretamos que hay que esa vibración o esa transición que estamos analizando tiene mayor energía. Esa es la ventaja. ¿Ya? Es algo que nos permite analizar mucho más fácilmente. Aquí tengo los niveles de energía en una molécula diatómica, que es lo más simple que puede haber. Y esto permite mostrar cuál es la escala de energía para cada tipo de transición. Entonces, ustedes ven que aquí tenemos un estado electrónico fundamental o basal, hemos utilizado el término basal, y aquí tenemos el estado electrónico excitado. Fíjense que la transición desde el estado electrónico fundamental hasta el estado electrónico excitado implica una enorme cantidad de energía. Ya, de hecho, incluso este esquema, que es referencial, no le hace justicia a esta transición electrónica, que es mucho más alto, ¿no? Si ustedes están en su casa, entonces pueden imaginarse que tranquilamente eso puede llegar hasta el techo y más allá, ¿no? Puede salir de la pantalla. La transición electrónica requiere mucha energía, pero transiciones que requieren menos energía también las tenemos. Entonces aquí tenemos una transición vibracional, son como escalones, ¿no? Entonces una transición vibracional a otro nivel, a otro nivel, a otro nivel. Estas son todas transiciones vibracionales puras. Y las transiciones vibracionales puras se dividen en transiciones rotacionales puras. Tenemos que estas requieren mucho menos energía, ¿no? Entonces todas estas son transiciones rotacionales puras. En el infrarrojo y en el Raman, en ningún momento llegamos a un estado electrónico excitado. ¿Ya? Solamente llegamos a este tipo de transiciones. Nada más. Como mucho llegamos hasta una región acá que le llamamos un estado excitado virtual, ¿no? Que no se sabe qué posición está, que es una teoría sobre cómo está funcionando este fenómeno Raman. ¿Ya? Pero bueno, quiero hacer la diferenciación. Transición electrónica pura, transición vibracional pura, son todas estas, y transiciones rotacionales son todas estas pequeñas. Esa es la escala de energía que se requiere. Bueno, vamos a ver las vibraciones moleculares, que eso nos interesa mucho, las vibraciones moleculares. Pueden distinguirse esencialmente dos categorías. Esto es importante, dos categorías de vibraciones. Las tensiones o estiramientos
o las flexiones o deformaciones. Las vibraciones de tensión implican un cambio en la distancia interatómica. Ya entonces vemos el enlace y vemos que el enlace se va a alargar y se va a hacer más corto, se va a cortar. Esos son vibraciones de tensión o estiramientos, como su nombre también lo sugiere. Por el otro lado tenemos las deformaciones o las vibraciones de flexión. Las vibraciones de flexión están originadas en cambios en ángulos de los enlaces. Entonces los enlaces cambian los ángulos. Vamos a ver ejemplos, sí, vamos a ver algunos ejemplos, ahora con incluso animaciones. Eh, los estiramientos o las vibraciones de tensión, también conocidos como stretches, viene del término inglés. A veces en español también utilizamos el término en inglés, stretching. Pueden ser simétricos o asimétricos. Y las flexiones o deformaciones, que se conocen como bends, pueden ser de balanceo en el plano, tijereteo en el plano, aleteo fuera del plano y torsión fuera del plano. Podemos tener en el mismo plano o fuera del plano. Y reciben nombres en inglés, que también se los usa en español. Ya, muchas veces se los usa en español, porque es más fácil decir rocking que balanceo en el plano, ¿no? Es mucho más fácil. ¿Cómo lucen esas vibraciones? Aquí tengo un esquema simplificado que se ha obtenido de un libro, pero quizás puede funcionar mejor una animación, ¿no? Entonces tenemos aquí estiramiento simétrico. Fíjense que se va moviendo los dos enlaces al mismo tiempo. Se estiran los dos al mismo tiempo y se acortan al mismo tiempo. Este es el antisimétrico. Fíjense que uno se estira y el otro se acorta. Aquí tenemos el rocking. Vean que hay cambio en los enlaces. Voy a retroceder un poco, ¿sí? Y volver a animarlo. Ahí. Entonces hay variación en los ángulos de enlace. Vean que este otro es wagging, ¿no? Es como saludando. Entonces va para adelante y va para atrás. Va fuera del plano de la pantalla. El twisting va uno para atrás, otro para adelante, ¿no? Entonces ese también es fuera del plano. Y el scissoring, que es como una tijera, ¿no? Entonces también es un obvio movimiento en el que se modifica el ángulo. Esas son las vibraciones que podemos esperar, el tipo de vibraciones que podemos esperar eh, en el infrarrojo para las moléculas. Ya, voy a ir para adelante. Cuando cuando se estudia las vibraciones moleculares, entonces se tiene que modelar de alguna manera simple, sencilla. Y eso se hizo con el caso de las moléculas. Se pensó en un escenario muy sencillo. Primero, una molécula diatómica, que es lo más fácil que nosotros podemos imaginar. Solamente dos átomos en la molécula. Se imagina que son como pelotas los átomos y que están unidos entre sí con un resorte. Entonces las pelotas tienen cierta masa, el resorte no tiene masa y de esa manera se puede modelar la vibración. Se ve el desplazamiento de las dos pelotas, tal como se muestra en este esquema. Entonces aquí tenemos una masa 1, aquí tenemos una masa 2, un resorte, ¿no? Que los une. Y cuando hacemos la vibración, cuando hacemos un estiramiento, un desplazamiento, entonces vemos que la masa 2 se va a mover de esta manera. Es más pequeña y tiene una amplitud mayor. La masa más grande, la amplitud de la onda va a ser menor. Y eso nos da una idea de cómo funciona a nivel molecular. Y podemos relacionar, se puede relacionar esta frecuencia de vibración, estoy hablando de la frecuencia, con, con las masas y con una característica del resorte, que es la constante de fuerza. Este K depende del resorte. Entonces, esta frecuencia vibracional va a estar relacionada con la masa de los dos átomos y este valor de K, que es la constante de fuerza. Se puede llevar esto a el número de onda. Entonces ahí tenemos que incluir lo que es la velocidad de la luz.
Y además, ahí tenemos la velocidad de la luz. Además, podemos tener todo esto, 1 sobre m más 1 sobre m2, puede ser 1 sobre mu, o el mu puede ser todo esto de acá. Eso tiene un nombre. Esto es la masa reducida. Es esta expresión que combina las masas de los dos átomos es la masa reducida. ¿De qué va a depender la frecuencia o el número de onda que va a tener una vibración? Va a depender de dos cosas. De la constante de fuerza, este valor de K, que tiene que ver también con la atracción o repulsión de los átomos en el enlace, y va a depender también de las masas atómicas. Estos dos factores son los que condicionan y los que determinan lo que es la frecuencia de vibración o el número de onda de la vibración que vamos a observar. ¿Ya? Entonces, estas dos, estas dos de acá, pueden, si quieren, podemos subrayarlo. Estas dos son las que definen cuál va a ser la frecuencia de absorción de radiación infrarroja para un grupo funcional en particular o para un par de átomos en un enlace. Mientras mayor es la constante fuerza, entonces mayor será la fuerza de enlace y la vibración va a tener también un número de onda mayor o una frecuencia mayor. Ahora, se puede también predecir cuántas vibraciones va a tener, cuántas señales podríamos esperar para un compuesto en particular. Hay una forma muy sencilla, realmente muy sencilla de hacerlo. Y está relacionado con el número de átomos de la molécula, el número de núcleos atómicos de la molécula. En este caso, le he simbolizado con N. Sabemos que hay movimientos, que la energía se distribuye en distintas formas en la molécula, lo hemos dicho al principio de esta presentación. Entonces van a haber 3 por N grados de libertad de movimiento para las masas nucleares de la molécula. 3 N grados de libertad. Lo que extraemos son las rotaciones y las traslaciones puras. No nos interesa rotación, no nos interesa traslación, nos interesa vibración. ¿Ya? Entonces, al 3N le restamos lo que es de rotación, lo que es de traslación, y lo que nos queda es esto. Que los grados de libertad de vibracionales, es decir, el número de vibraciones que se puede esperar para una molécula no lineal, es 3N menos 6. 3N menos 6. Para una molécula lineal es 3N menos 5. Entonces, no es difícil para nosotros determinar cuántas vibraciones podemos esperar, cuántas señales esperaríamos en el espectro eh, infrarrojo y en el espectro Raman, si todas fueran visibles y si todas pudiéramos identificarlas. En ese caso, una molécula no lineal, podemos imaginar una molécula no lineal, la más sencilla es el agua. El agua no es lineal. Sabemos que hay un ángulo de más o menos 109 grados que se genera en la molécula. Si vemos cuántos grados de libertad vibracionales tiene, hagan el cálculo. ¿Cuánto sale? 3 por 3, 3 átomos por 3, 9 menos 6, 3. Entonces nosotros esperamos 3 vibraciones. Esperamos 3 señales. Y así realmente sucede. Tenemos una señal que va a ser de una deformación y tenemos 2 señales que van a ser correspondientes a estiramientos. Un estiramiento antisimétrico y un estiramiento simétrico. Entonces, es muy sencillo manejar esta regla. Claro que no siempre vamos a poder distinguir todas las señales, porque algunas se sobreponen entre sí, algunas no son visibles en el infrarrojo, sí en el Raman, algunas son visibles en el Raman, no en el infrarrojo, algunas no son visibles ni en el infrarrojo ni en el Raman. ¿Ya? Pero tenemos la teoría de cuántas señales independientes vibracionales podemos observar. Ya, lo dicho entonces, estos grados de libertad internos corresponden al número de modos normales independientes de vibración, o sea que no depende una vibración de la otra.
Bueno, vamos a ver los espectros. Vemos los espectros IR de absorción. Lo que sucede es que se le da a la muestra, se le da un haz de radiación infrarroja, una parte es absorbida, otra parte es transmitida. Y eso según el número de onda de la radiación. Al igual que en el caso, al igual que en el caso de la espectrofotometría UV-Vis, en el que se consideraban radiaciones con determinada longitud de onda, aquí también es importante eso, ¿no? Pero se mide todo en simultáneo. Eso también es una ventaja de los equipos modernos. Entonces, una parte es transmitida, otra parte es absorbida, y esto, la concentración del analito y la relación con, con la radiación absorbida está dado por la ley de Lambert y Beer, de la misma manera que ustedes han visto para el caso de la espectroscopía UV-Vis o espectrofotometría UV-Vis, ¿no? Entonces también se aplica, pero a diferencia de ese caso, no es tan conveniente intentar hacer una cuantificación porque el error es mucho mayor por distintas razones. Tanto la espectroscopía infrarroja como la espectroscopía Raman están más pensadas para caracterización del material que para cuantificarlo. Lo máximo que se puede aspirar con la espectroscopía infrarroja y Raman es a que sean técnicas semi-cuantitativas. Cuando digo semi-cuantitativo es que nos da una idea muy vaga de la cantidad del analito, de la concentración del analito, pero no esperemos mucha exactitud. Es una referencia nada más, ¿ya? Insisto en esto, estas técnicas están más pensadas en la caracterización de la materia. Se utiliza mucho para dilucidar la estructura de un compuesto orgánico, también de un compuesto inorgánico, ¿no? Para eso es lo fundamental, para caracterizarlo, para ver mezclas, etc. ¿Cómo es el gráfico del espectro IR? El gráfico del espectro IR es intensidad, se puede graficar con la absorbancia o la transmitancia versus el número de onda. Y eso luce, ya vamos a ver un gráfico más adelante, y esto tiene una forma muy característica que incluso nos permite mostrar en simultáneo el espectro infrarrojo y el Raman. Y eso además nos facilita poder interpretar el espectro. Importante condición. Cuando una señal o una vibración molecular de algún grupo funcional va a ser visible en el espectro infrarrojo. No siempre. Ya hemos dicho en algún momento, ya hemos dicho hace unos 5 minutos, que de todas las vibraciones posibles en una molécula, algunas van a ser visibles en el infrarrojo, algunas van a ser visibles en el Raman y algunas no van a ser visibles ni en el infrarrojo ni en el Raman. Entonces, ¿qué hace posible que una señal vibracional sea visible en el espectro infrarrojo? Y aquí la clave está en el término momento dipolar. El momento dipolar relaciona las cargas atómicas y sus posiciones, la distancia de las cargas atómicas, tal como sugiere esta ecuación que tienen ahí. Entonces, si una molécula, si un enlace en una molécula vibra de tal manera de que se modifica el momento dipolar de la molécula, entonces esa señal va a ser visible en el espectro infrarrojo. Para que una para que una vibración sea posible de ver en el espectro infrarrojo, es indispensable, es obligatorio que esa vibración genere un cambio en el momento dipolar de la molécula. Si eso no sucede, entonces esa vibración no será visible en el espectro infrarrojo. Eso es clave. Entonces, estiramientos
pueden ser visibles en el espectro infrarrojo si los átomos en la molécula son distintos. ¿Ya? Porque solo ahí vamos a tener pues una variación en momento dipolar. Ese es el caso de moléculas diatómicas, ¿no? El hidrógeno, el nitrógeno, el oxígeno no tienen un momento dipolar cuando sucede la vibración. Pensemos, a ver, voy a dibujar aquí muy rápidamente, ¿ya? Una molécula diatómica. Esto puede ser hidrógeno, puede ser oxígeno, puede ser nitrógeno, voy a decir que sea nitrógeno, ¿ya? No estoy tomando en cuenta aquí, porque aquí hay más electrones, ¿no? Estoy mostrando solamente la unión de los dos, no estoy considerando el enlace que tiene, el doble enlace, los enlaces múltiples, nada de eso. La vibración lo que va a implicar es que se separen o que se junten, ¿no? Van a moverse los dos átomos. Como son átomos iguales, entonces no vamos a ver, no vamos a ver un cambio en el momento dipolar. No vamos a ver un cambio en el momento dipolar. Por tanto, tenemos que estas moléculas son inactivas en el IR, no dan señal en el espectro infrarrojo. Pero lo interesante de esto, por alguna casualidad de la naturaleza, algún azar del destino, como quieran verlo, sí son activos en el Raman. Y eso nos muestra esa posibilidad de complementar lo que se ve en el infrarrojo y lo que se ve en el Raman. Esto es para moléculas muy sencillas. Estamos hablando de moléculas diatómicas, pero nosotros no trabajamos normalmente con moléculas diatómicas cuando utilizamos espectroscopía Raman o infrarroja. Utilizamos moléculas realmente muy complejas, pueden ser tan complejas como proteínas, péptidos. Podemos utilizar moléculas orgánicas, hidrocarburos, eh, alcoholes, ácidos carboxílicos, un montón de distintos compuestos que tienen más de 2 átomos. Entonces la complejidad de los espectros se hace realmente muy importante. Y ahí el hecho de poder comparar las señales que nos aporta el infrarrojo, el espectro infrarrojo, y las señales que nos aporta el espectro Raman, se hace realmente muy importante. Podemos de esa manera dilucidar e identificar los compuestos. El espectro Raman es algo diferente, tiene un origen diferente, no es absorción, y eso le he corregido a varios estudiantes varias veces. Si me dicen, el espectro Raman se produce por la absorción de radiación, está mal, pero de origen, está mal, 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 es inaceptable, ¿ya? Lo que sucede en espectroscopía Raman es una dispersión de luz. Dispersión es un fenómeno completamente diferente. No hay absorción de radiación. Lo que genera el espectro Raman es la dispersión de la radiación en virtud de la estructura de la molécula. Este fenómeno de dispersión de luz lo que hace es que se induzcan dipolos, y de esa manera se puede tener una señal. Se modifica la longitud de onda de la radiación incidente por la dispersión, porque se han producido estos dipolos oscilantes inducidos, y como consecuencia de eso, lo que el detector percibe es una radiación con una longitud de onda cambiada. Y con eso se construye el espectrograma. ¿Ya? Vamos a verlo en la parte específicamente de Raman. Ahora simplemente lo quiero introducir. Los fotones de luz dispersados incluyen la radiación Rayleigh y algo que es mucho menos frecuente y lo que sí se utiliza para obtener los espectros Raman es la luz dispersada Raman, la dispersión Stokes. Esta definición creo que es lo más importante para ustedes, ya para entender lo que son estos momentos dipolares inducidos. Los momentos dipolares inducidos suceden como resultado de la polarizabilidad de la molécula. Para que un enlace, o mejor dicho, una molécula, pueda dar al menos una señal Raman,
necesita necesariamente tener esa característica de polarizabilidad molecular. La polarizabilidad es la deformabilidad de la nube de electrones. O sea, como consecuencia de un campo eléctrico externo, entiéndase radiación, se deforma la nube de electrones de la molécula y de esa manera se forman unos momentos dipolares inducidos. Así es como funciona así es como podemos obtener el espectro Raman. En esta última parte, estamos con unos minutos más, voy a mostrarles las transiciones vibracionales en el espectro IR, después voy a volver al Raman. Hemos hecho un pequeño paréntesis para diferenciar infrarrojo del Raman, ahora volvemos al infrarrojo. Aquí tenemos las transiciones vibracionales fundamentales y lo que se conoce también como sobretonos. Los sobretonos son muy especiales, son unas señales muy chiquitas, muy pequeñas, generalmente muy pequeñas. Es raro que sea realmente muy intenso un sobretono. Las transiciones fundamentales van desde el estado basal hasta el primer escalón, hasta la primera transición, hasta el primer estado excitado vibracional. Entonces tenemos esta diferencia de energía. Pero también se pueden dar transiciones que van más de un paso, 2, 3 o 4. Ya entonces esos se conocen como sobretonos. La energía es más o menos el doble, no es exactamente el doble, porque vean que estas diferencias de energía se van haciendo, conforme van aumentando, se van haciendo más pequeñas. Entonces, para que se absorba esta cantidad de energía, yo tengo que darle el cuanto o el fotón exacto para que exista esta transición. Tiene que tener la energía exacta, ni más ni menos. Si es más, no va a suceder nada. Si es menos, no va a suceder nada. ¿No? Tiene que tener la energía exacta del fotón. Por eso son transiciones cuantizadas. Significa que tiene que ser el cuanto exacto, el fotón exacto. Entonces, si es un cuanto exacto, un fotón exacto con una energía determinada, esa energía la puedo traducir a una frecuencia y a un número de onda. ¿Ya? Así es como tenemos mayores absorciones en cierto número de onda y menores absorciones en otros números de onda. O simplemente no hay absorción en otros números de onda. También se pueden presentar las combinaciones. Las combinaciones son otra forma de vibración. Entonces se dan cuando hay una excitación simultánea de dos modos fundamentales. Y en ese caso lo que tenemos es que vamos a tener que esa señal es la suma de esos dos modos fundamentales. Es un modo fundamental, ese es otro. Se excitan simultáneamente y entonces la señal resultante es una señal como esta. También es una señal pequeña, generalmente muy pequeña en los espectros, pero es una característica que a veces se nota. ¿Cómo podemos interpretar un espectro vibracional, sea el IR o Raman? Hay dos estrategias básicas, una más tradicional que la otra. La primera, se utilizan espectros de compuestos puros conocidos que tienen los mismos grupos funcionales. Entonces nosotros sabemos más o menos dónde va a aparecer un estiramiento o el otro estiramiento. ¿Ya? Y van a aparecer siempre en rangos. Y por eso se tienen tablas. Existen tablas en las que se dice, ya el estiramiento carbono-carbono aparece en tal rango de números de onda, en tal rango de números de onda para el infrarrojo, en tal rango de números de onda para el Raman, ya que coinciden más o menos, coinciden más o menos. Y nos dice, bueno, en el infrarrojo usted va a encontrar una señal que es fuerte, que es mediana, que es débil. En el Raman, que es fuerte, mediano o débil. Entonces, la intensidad de la señal también es un criterio muy importante en la interpretación. Y la otra estrategia es utilizar cálculos computacionales, ¿no? Entonces, existen programas como el Gaussian, que no sé si me va a dar tiempo para mostrarles, pero existen programas en el que se introduce la molécula y hace el cálculo basado en toda esa parte de la teoría atómica, las ecuaciones de Schrödinger
y todas estas ecuaciones que no las vamos a ver en este curso claramente, pero que están introducidas en estos softwares especiales. Entonces, nos generan estos cálculos un espectro teórico y eso nos ayuda a interpretar. Eso nos ayuda a interpretar las señales. Lo más tradicional es esto es un poco más moderno, esto ya tiene unos 40 años más o menos desde que empezaron a aparecer las primeras computadoras, ya para uso civil, ¿no? Primero siempre se utilizó para uso militar y después para uso civil. Supongo que es la naturaleza humana. Así luce un espectro infrarrojo, el que está en la parte superior, que está dado por transmitancia, y aquí abajo está el Raman. Y como verán, para el mismo compuesto, este es el 1-hexeno, para el mismo compuesto tenemos señales similares. En algunos casos aparece alguna señal y en el otro no. Algunas veces aparece más intensa en un lado y en el otro aparece menos intenso, ¿no? Eso es lo que vamos a ver. Eso es lo que se repite en los distintos compuestos. Y por eso se los compara, se los muestra así, espectro Raman e infrarrojo cuando están disponibles. Aquí en particular hay un sobretono. Este es llamativo porque aquí tenemos un sobretono. Me gustó este espectro porque aquí hay un sobretono de la señal del modo fundamental de 910. Este 910 tiene su sobretono acá. Y vean que es una señal muy pequeña. Es una señal muy pequeña y normalmente son así. No son tan importantes, pero a veces aparecen y hay que interpretar. ¿Ya? Sobretono. ¿De dónde surge o cómo se maneja esto en los programas, en los softwares que permiten hacer los cálculos? Hay un aspecto que se considera mucho y que es muy importante, que es la simetría. Y de eso voy a hablar, ya no nos queda tiempo ahora, de eso voy a hablar la clase que viene. La clase que viene, que es el día lunes. Una hora vamos a terminar lo que es el infrarrojo y el Raman, y en la otra hora vamos a terminar lo que es eh, el RMN, la espectroscopía de resonancia magnética nuclear. Si hay alguna pregunta rápidamente, ¿no? Todavía en estos últimos minutos, antes de que cerremos la sesión, por favor. ¿Han Profe, estado? Sí, dígame, por favor. ¿podría volver a explicar cómo se formaban los de los sobretonos? Ya. Los sobretonos son de esta manera. Una vibración normal, una vibración fundamental es esto. Pasa de un estado, del estado 0 al estado 1. El sobretono pasa del estado 0 no al 1, sino directo al 2. Entonces vamos a tener el doble del modo fundamental. O puede pasar al 3. Entonces vamos a tener más o menos el triple del modo fundamental. O puede pasar al 4, que eso nunca he visto, ¿no? Entonces no tiene solamente una transición vibracional, sino dos en uno. ¿Se entiende? Entonces, esta energía que tenemos acá es el doble de la requerida acá, más o menos el doble, porque en realidad es más pequeña esta transición que esto. No se ve acá, pero es más o menos, es más pequeño. Entonces, lo que sucede es que en el espectro vamos a observar que esta señal va a aparecer más o menos al doble de esta de acá. ¿Ya? Más o menos. Eso tiene ahí un error, hay un error eh, en la medición del equipo y entonces puede haber cierto desplazamiento, ¿no? Entendiendo el error como una pequeña diferencia, ¿no? No que Sí, no que el equipo hace mal al estudio. eso también eso es algo que entienden mal los estudiantes por alguna razón. Error en una medición siempre va a haber y no es algo malo, no es algo inevitable y es algo que es parte de la medición. ¿Ya? Entonces, no entiendan como algo negativo. Algo más que quieran ¿Alguna otra complementar. pregunta, chicos? Ya me hacían la pregunta aquí, los sobretonos son transiciones vibracionales desde el estado basal a estados excitados superiores, sí, hasta estados excitados superiores, pero vibracionales, hay que aclararlo, ¿no? Porque si no se puede confundir con electrónicos. Tenemos estados excitados rotacionales, vibracionales y electrónicos.
¿Algo más? ¿O ya vamos cerrando la sesión acá? Si no hay más preguntas, yo voy a finalizar la grabación. Yo tengo los correos de todos porque el doctor Vargas me pasó ayer la lista, entonces les daría llegar el link del